Bien, la idea de hoy es dar de manera formal el tema de array o arreglos, ¿sí? Arrays, arreglos, vectores, que es lo que habíamos visto muy por arriba de la clase pasada, ¿no? Tenemos que saber que en C#, ¿sí? Recordar más que nada, los arreglos están indexados desde cero, es decir, que un arreglo tomado como una colección de elementos, ¿sí? Están guardados en esa colección y se pueden acceder a esos datos que yo guardo en un arreglo a través de un índice. Ese índice, ¿sí? Es un valor numérico que arranca en cero y va del largo del arreglo a -1, ¿no? Es decir, que si el arreglo tiene 20 posiciones, la primera posición es la 0 y la última sería la 19. Si el arreglo tiene 5 posiciones, la primera posición es la 0 y la última posición del arreglo es la 4, ¿sí? En C# el manejo de arreglos, ¿sí? Es muy parecido o similar a cómo se manejan en otros lenguajes, ¿sí? Orientados a objetos, como por ejemplo en Java o en C++, ¿sí? Salvo algunas pequeñas diferencias, pero básicamente el concepto, ¿sí? Y el manejo de índices y todo eso es parecido. Cuando nosotros declaramos un arreglo, ¿sí? Los corchetes deben estar pegados al tipo de datos. Diferente, por ejemplo, a Java, que yo puedo poner el corchete, como lo muestra acá al final. ¿Sí? En otros lenguajes yo puedo poner, lo había mencionado esto, yo los corchetes en otros lenguajes los podía poner, por ejemplo, del lado de la variable, del identificador, digamos, del nombre que le daba al arreglo. En C# no. En C# el corchete para declarar el arreglo va del lado del tipo. ¿Sí? Ahora bien, si lo pongo del lado del identificador, eso no compilaría, ¿sí? Me lo va a advertir Visual Studio y no podría ejecutar mi aplicación. ¿Estamos? Entonces, la declaración válida es esta. Tienen que recordar que acá lo único que estoy haciendo es declarando, ¿sí? Declarando. ¿Qué significa declarando? Significa que acá estoy indicándole, ¿sí? A la máquina virtual de .NET que reserve espacio en memoria, ¿sí? Que reserve espacio en memoria para un identificador llamado table, o table, como le quieran llamar, que está preparado para apuntar, ¿sí? A un arreglo unidimensional de enteros, ¿sí? De cualquier tamaño, unidimensional de enteros, de n tamaños, pero de enteros, ¿sí? Es decir, que acá declaro, el arreglo todavía no está creado. Eso es importante que ustedes sepan y que recuerden. Ahora bien, otro detalle, ¿sí? Es que el tamaño del arreglo no se coloca entre los corchetes cuando uno lo declara, ¿sí? Es decir, si yo tengo pensado crear una colección de 20 elementos, ¿sí? Lo primero que hago es declarar el arreglo, como les mostré recién, con el arreglo table, o en este caso se llama numbers, pero yo no pongo acá, cuando declaro, el tamaño, ¿sí? Solamente indico que number puede apuntar a un arreglo de enteros de cualquier longitud, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. Si yo ahora quiero crear el arreglo, ¿sí? Fíjense que acá en el paso anterior lo que hicimos fue declarar el arreglo, ¿sí? Ahora, si yo quiero crear el arreglo y asignárselo a number, lo podría hacer en una línea siguiente de esta manera. Yo podría decir que voy a crear el arreglo, ¿sí? Utilizando también la cláusula new, ya que .NET o C# maneja los arreglos como si fuesen objetos. Por eso uso la cláusula new, ¿sí? Entonces, después de la cláusula new, el tipo de dato del arreglo, nuevamente, ¿sí? Que tiene que corresponder con la declaración, y el tamaño que va a tener, ¿sí? Entonces, en este caso, numbers apunta a un arreglo, ¿sí? A un arreglo unidimensional de enteros de 10 elementos, ¿sí? Es decir, el primer elemento va a estar en la posición 0 y el último elemento en la posición 9 de ese arreglo. El arreglo se crea recién cuando se ejecuta esta sentencia, ¿no? El new.
Quiere decir esto que yo, en líneas posteriores, podría hacer lo siguiente: asignarle al mismo identificador, numbers, ¿sí? Otro arreglo diferente, ¿sí? De enteros, siempre tiene que ser de enteros, pero puede ser de un tamaño diferente, o más grande o más chico, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago algo como eso, vuelvo a un identificador, asignarle otra instancia de un arreglo, ¿sí? El arreglo anterior deja de existir, ¿sí? En algún momento se va a destruir. ¿Mm? Y Number ahora apunta a una nueva dirección de memoria. Recuerden que cuando ustedes, mejor dicho, que cuando se ejecuta la línea con el operador new, explícitamente le estoy diciendo que crea un nuevo objeto, ¿sí? Un nuevo elemento en la memoria. ¿Mm? En este caso, el elemento que va a crear es un arreglo de enteros de 20 posiciones. Y luego devuelve a la variable de referencia, en este caso al identificador del arreglo, la dirección de memoria. ¿Estamos? O sea, profe, Sí. si yo tuviera datos en el primer arreglo de 10 y después pongo datos en el arreglo de 20, estaría pisando los datos del de 10. No estaría pisando los datos, ¿sí? Sino lo que estaría haciendo es olvidándolos. Claro. A ver, para que por ahí quede un poquito más claro, ¿sí? Y esto sirve para cualquier referencia, ¿sí? Sea un arreglo o sea un objeto, una variable de referencia, ¿no? Supongamos que ustedes tienen esta línea, que dicen que tienen un arreglo de enteros llamado numbers, ¿sí? Declaran eso. Y una línea más abajo dice que numbers, por ejemplo, apunta a un arreglo de enteros de 3 posiciones, ¿sí? Para no ser tan grande. Entonces, cuando se ejecuta la línea esta, ¿sí? En el heap, ¿se acuerdan? El área de memoria donde viven los objetos, se va a crear, en el heap, se va a crear un objeto que internamente va a tener, ¿sí? Una colección de elementos, en este caso, de 3 elementos. En realidad, yo al arreglo, a ver, yo lo veo como un todo, pero en realidad lo que hay dentro de ese objeto son direcciones de memoria, 3 direcciones de memoria para poder guardar 3 enteros diferentes. ¿Se entiende? Así queda en memoria. Yo lo veo así como un todo, lo veo como un todo, pero internamente cada posición del arreglo tiene una dirección de memoria en donde uno puede colocar un valor, ¿no? Ahora bien, una vez que se ejecuta el new, como les decía, el operador new le devuelve a number la dirección de memoria de ese arreglo, ¿sí? Si yo una línea más abajo, explícitamente le digo ahora que numbers, ¿sí? Que numbers apunte a un arreglo de entero de 2 posiciones, ¿sí? Como hay un operador new, explícitamente me va a crear otro objeto, ¿sí? Me va a crear otro objeto, ¿sí? Que por dentro va a tener otro arreglo de enteros, en este caso de 2 posiciones, ¿sí? Y va a devolver a number esta dirección de memoria, ¿sí? Por lo tanto, este number es la misma variable, esta es la misma que esta, es el mismo identificador. Por lo tanto, ¿sí? Lo que sucedía era esto, que numbers, la primera vez, ¿sí? Apuntaba a aquel arreglo, ¿ok? Luego, cuando se ejecutó la segunda sentencia, number apunta a este segundo arreglo. Por lo tanto, pierde el hilo o pierde la conexión con este otro objeto number, ¿sí? Con este otro arreglo, perdón, de enteros de 3 posiciones, ¿sí? De acá en más, number me va a permitir trabajar con este arreglo de 2 posiciones, ¿sí? Aquel arreglo lo perdí. En algún momento, cuando yo pierdo la dirección de memoria del arreglo, pierdo el objeto, ¿sí? Y el garbage collector lo va a sacar en algún momento, ¿sí? Hay la máquina virtual de Java, de .NET, tiene un hilo secundario, un hilo demonio, que lo que va a hacer es eliminar de memoria, ¿sí? Esos objetos que no están siendo referenciados, ¿sí? Que no están siendo referenciados.
¿Estamos de acuerdo? Por eso yo digo, bueno, cuando ya lo dejo de referencial, ya lo doy por perdido. No sé si se eliminó ahí en el momento. En algún momento, el recolector de basura lo va a sacar, ¿sí? Lo va a eliminar. Por eso no es que lo piso, sino en realidad, sí, lo que estoy pisando es que Number antes guardaba la dirección de memoria del primer arreglo y ahora Number guarda la dirección de memoria del segundo arreglo, ¿sí? Pero en realidad, el nivel de memoria no están superpuestos, ¿sí? Sino que son dos objetos distintos, solamente que Number ahora no guarda más la dirección del primer objeto, guarda la dirección de memoria del segundo objeto arreglo, ¿sí? Una forma de probar eso, ¿sí? Podría ser la siguiente. A ver, vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Todo esto se puede probar, aplicación de consola C#. Vamos a ponerle arreglos, crear. Ya tengo un arreglo que es con el que le mostré la cosa, arreglos 2, vamos a poner, crear. Vamos a corroborar que efectivamente, ¿sí? Voy a compartir acá la pantalla. Puedo probar esto todo acá en el main. ¿Sí? Ustedes están viendo acá la pantalla, ¿no? de Visual Studio, ¿no? Acá voy a aprovechar este console y le vamos a poner acá datos. ¿Sí? Una forma de corroborar esto sería la siguiente. Yo voy a crear acá arriba un arreglo, voy a declarar un arreglo de enteros, voy a declarar que number puede apuntar a un arreglo de enteros, ¿sí? Y una línea más abajo voy a hacer lo que mostré ahí. Voy a hacer que numbers apunte a un arreglo de enteros de 3 posiciones, ¿sí? De 3 posiciones. Y acá lo que voy a mostrar es el largo de ese arreglo, ¿sí? Le voy a decir, che, el largo de ese arreglo es... Y yo puedo pedir el largo. ¿Se acuerdan qué propiedad tienen los arreglos para mostrarme el tamaño que tienen, la longitud? Sí, punto len. Punto len, exactamente. Numbers, punto len, ¿sí? Fíjense que len es una propiedad, ¿sí? Es un atributo. Me va a devolver el largo del primer arreglo. Entonces, en este caso, si yo ejecuto esto, me diría que numbers tiene un largo de 3. ¿Sí? El largo es de 3 posiciones, o el tamaño es de 3 posiciones, ¿no? Si yo en una línea más abajo hago que numbers y le asigno un arreglo de enteros de 2 posiciones, ahora el identificador numbers apunta a otro arreglo diferente. ¿Sí? Este que cree en el punto 10 va a desaparecer, yo no tengo después forma de recuperarlo. O sea que si yo ejecuto ahora, ¿sí? La primera vez me va a decir que numbers apunta a un arreglo de 3 posiciones, y la segunda vez que apunta a un arreglo de 2 posiciones. Vamos a ejecutar. ¿Sí? Entonces, hemos corroborado por código que efectivamente sucede eso. Yo no tengo forma ahora de poder recuperar ese arreglo. ¿Sí? No tengo forma de poderlo recuperar porque perdí el hilo, digamos, de conexión con ese arreglo. ¿Qué solución me hubiesen dado ustedes para no perderlo? Cambiarle el nombre al arreglo. ¿Cómo cambiar el nombre? El arreglo, una vez que está funcionando, yo no le puedo cambiar el nombre. Claro, o sea, crear dos arreglos, digo yo. Bien, yo lo que quiero es que Numbers en algún momento apunte al arreglo de 3 posiciones y en otro momento que apunte al arreglo de 2 posiciones. Eso quiero con Number. Pero no quiero perder este arreglo. ¿Sí? Ese El arreglo. Number quiero que siga existiendo, pero no quiero perder esa referencia. ¿Mm? A ver, lo vamos a ver con variables. ¿Sí? Lo vamos a ver con variables. Supongamos que tengo una variable entera A que tiene el valor 20. ¿Sí? Y tengo una variable entera B, ¿sí? Que vale 0. O vale 15. Son diferentes.
yo quiero intercambiar los valores de esas variables. Yo quiero que el 15, ¿sí? Sin volver a escribir 15, y el 20, sin volver a escribir 20, quiero que pase lo que está en esta variable a esta, y lo de esta a aquella otra. ¿Cómo podría ser? O el ejemplo típico. Tienen un vaso de jugo y tienen un vaso de agua. Y ustedes quieren intercambiar. ¿Sí? Quieren que el vaso que tenía jugo tenga el agua que tiene el otro vaso, ¿sí? Y el vaso y el jugo, pasarlo. ¿Qué necesitarían? Otra variable para Otra, intercambiar. Claro, ¿sí? Necesitarían otra variable, exactamente. Perdón. Acá, ¿sí? Necesitaría otra variable, que sería una variable entera C, ¿sí? Para hacer el intercambio. Si me voy a poner auxiliar a la variable. ¿Ah? Entonces, ¿qué haría? Y bueno, yo sé que si digo que A vale lo que tiene B, ¿sí? ¿A cuánto va a quedar valiendo? 15. ¿Y B? 15. ¿Qué perdí? El 20, ¿no? 20. Entonces, antes de hacer el Yo cambio, yo podría lo de decir A. que en el auxiliar guarde lo de A. Entonces, ahora sí le digo, guarda en A lo que hay en B. Y en B, ¿qué guardo? Lo de auxiliar. Lo del auxiliar. ¿Estamos? Auxiliar. O sea, que puedo valerme de una variable auxiliar para no perder el dato, ¿no? Bueno, ahora, a ver, ¿qué necesitaría acá en el ejemplo este de los arreglos? ¿Sí? Yo estoy pasando, poniendo a otro arreglo, ¿sí? A este vaso estoy poniendo, el vaso tenía primero jugo, y ahora le estoy poniendo agua, pero perdí el jugo. Un auxiliar de tipo arreglo. O sea, necesitaría un arreglo de enteros, también, un identificador, ¿sí? Necesitaría declarar un identificador o un arreglo de enteros, ¿sí? Auxiliar, por ejemplo, ¿no? Auxiliar. Auxiliar. Entonces, yo podría hacer acá que antes de que a Number le pase otro arreglo, yo podría guardar en el auxiliar, ¿sí? Lo que tiene Number. Lo que tiene Number, ¿sí? Directamente así. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué sucede en memoria en ese caso? Y lo que va a suceder en memoria es que en algún momento, a ver, esperen si puedo borrar esta cosita. Profe, Sí, yo escucho. una consulta. ¿Y a ese auxiliar no hace falta inicializarlo nunca? ¿Cómo que no? Si lo estoy inicializando. Con lo Pero que con el tiene. largo, No, porque es el mismo caso, fíjate que lo que sucedió acá. ¿Ven? Fíjate que yo acá declaré que numbers puede apuntar a un arreglo de enteros. ¿Sí? Y acá explícitamente le puse el arreglo. Ahora, ustedes hicieron después que auxiliar también es un identificador, es un arreglo de enteros, puede apuntar a un arreglo de enteros. Entonces, tranquilamente auxiliar, yo le puedo asignar a lo que está apuntando number, porque number está apuntando a un arreglo de enteros. ¿Sí? Entonces, cuando se ejecute esta línea, a ver para que se vea mejor, cuando se ejecute esta línea, ¿sí? Number apunta a este arreglo de 3 posiciones. Y cuando se ejecute esta otra línea, auxiliar también apunta al mismo arreglo. Es decir, que yo a través de number o a través de auxiliar accedo al mismo arreglo. ¿Se entiende? Es decir, que si yo hiciera, por ejemplo, si yo hiciera esto, ¿no? En number, posición 0, ¿no? Asigno el valor 20, lo que sucedería es que acá, en la posición 0, quedaría el 20, ¿sí? Si yo hago ahora, la línea más abajo, ¿no? Ponele, hago auxiliar, posición 1, guardo el 40 o el 30, ponele, ¿sí? Bueno, ahora accede al mismo arreglo, ¿sí? Porque auxiliar apunta al mismo arreglo, en la posición 1, ahora está el número 30 guardado. ¿Se entiende? O sea que yo puedo acceder al mismo arreglo a través del mismo identificador, porque los dos apuntan,
¿sí? Porque los dos La misma apuntan dirección de memoria. a la misma dirección, ¿sí? Eso es importante que se entienda. Bien. Y ahí ya nos adelantamos un poquito. Bueno, pero nos adelantamos porque nosotros ya vimos la clase pasada un poco de arreglo, ¿no? Dice, cuando intentamos acceder a un elemento, ¿sí? Ustedes vieron que para poder, una vez que crearon el arreglo, para poder accederlo, ustedes, para acceder a alguna posición del arreglo, lo hacen poniendo el nombre del arreglo, ¿no? Y la posición a la que quieren acceder, ¿sí? El índice. Si yo pongo un número de índice que esté fuera del arreglo, si yo intento acceder a una posición fuera de ese arreglo, ¿sí? Me va a dar un error. Se va a producir en tiempo de ejecución, ¿sí? Una excepción del tipo index out of range, ¿sí? Index of bound exception es en Java. Acá es index out of range, ¿no? No sé si está bien pronunciado, exception. ¿Ah? Sí, lo conozco ese. Ahora, pero ¿y por qué me va a dar o sea, por qué me habla de excepción? ¿Sí? ¿Por qué compilaría? A ver, veámoslo acá, veamos esto con un ejemplo. Lo que me está diciendo acá, a ver, yo voy a borrar esto para no confundir, ¿sí? Volvemos de cero, tenemos nuestro arreglo number, acá le asignamos un arreglo de 3 posiciones. Lo que me dice ahí la teoría es que si yo quiero colocar un elemento dentro del arreglo, puedo hacerlo tranquilamente de esta forma. Numbers, corchetes y la posición, ¿no? Yo podría poner elementos en qué posiciones de este arreglo. 0, 1 y 2. 0 y 1 y 2, ¿no? Entonces yo podría poner en la posición 0, poner un valor, no sé, un entero, espera ahí, ¿sí? 40, en la posición 1, vamos a guardar el 50, por ejemplo, y en el arreglo numbers, en la posición 2, vamos a guardar el 70, ¿sí? Pero si yo pongo, por ejemplo, numbers, corchetes, no sé, 5, y le digo que ahí guardo el número 78, esto no me da error de compilación. Fíjate que acá no me advierte que está mal, ¿sí? ¿Por qué? Y él interpreta esto. Él está interpretando, ¿puede numbers tener una posición 5? Sí, podría tranquilamente tener una En posición algún 5. momento sí. Porque en algún momento yo acá entre medio, no sé, podría a este number asignarle un arreglo de 5 posiciones, ¿sí? De alguna manera. ¿Tá? O sea, en tiempo de compilación, él se da cuenta que es válido. Perdón. Pero si yo esto lo ejecuto, ¿sí? Es en tiempo de ejecución donde se produce el error, ¿no? Y se produce, bueno, como se produce en tiempo de ejecución, se produce la excepción. Ahí, bueno, acá que crashó. Tiene que aparecer el error. Ahí apareció. Ay, lo cerré justo. Vamos a volver a ejecutar. Acá está, ¿ves? Index, ¿ves? Intento acceder a un índice fuera de rango, la excepción que No, se produce, no se ve la pantallita. acá abajo. No, no está. Yo no la veo. Compartir. No sé por qué. Abajo, a ver, yo voy a estirar acá. Ah, nos está mostrando abajo, no en el compilador. En el compilador. Claro, en el mismo IDE, ¿sí? En donde Sí, sí, tienen sí, variables ahora sí. locales al Sí, sí, pie, sí, ahí la ¿sí? veo, ahí la veo. Tienen el error, ¿no? El tipo de excepción que se produjo, ¿no? Es una excepción de nombre index out Sí, of. sí. Was outside the bounds of the array. Exactamente. El índice fue, el índice que vos accediste fuera de rango, digamos, ¿sí? Está fuera de los límites de la regla. Pero eso se da cuenta en tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, cuando se produce un error de ese tipo, es un error de programación. Quiere decir que yo no debo capturar esa excepción, no la debo manejar, sino que debo revisar el código y chequear, porque inclusive me decía en qué línea se está produciendo el error, ¿sí? Bueno, y acá en consola también me lo muestra. Código -1, pero no me dice la línea. Me parece bien. Bueno, cuando lo ejecuté, ahí me decía inclusive en qué línea está el error.
¿sí? En la línea 15, acá a la derecha. Bueno, acá estoy evidentemente tratando de acceder a una posición fuera de acá. Reviso el código, digo, no, la última es la posición 2, por lo tanto esto está mal, esto lo vamos a comentar. Ahí paré la ejecución. Bien. ¿Qué pasa? Porque siempre hablamos de arreglos unidimensionales. ¿Puedo crear arreglos de más de una dimensión? Sí, puedo crear arreglos de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, 4, y las dimensiones que yo quiera, ¿sí? Lo más común, lo más típico son arreglos de 2 dimensiones, ¿sí? Que si son arreglos regulares, es decir, que tienen cada fila la misma cantidad de columnas, lo conocemos como matrices nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar un poquito. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que podemos crear arreglos de una dimensión, de 2 dimensiones. Fíjense que cada dimensión se separa con coma, para cada dimensión. C# soporta arreglos unidimensionales, que es con los que estuvimos trabajando hasta recién, arreglos multidimensionales, ¿sí? Es decir, arreglos de más de una dimensión, regulares, es decir, que cada fila tiene la misma cantidad de columnas, y arreglos de arreglos, o llamados arreglos irregulares, en donde puedo tener filas que tengan distinta cantidad de columnas, ¿sí? Ahora los vamos a ver. Si yo quiero crear, por ejemplo, arreglos regulares, ¿sí? Si yo quiero crear, si quiero crear un arreglo unidimensional, es como vimos recién, ¿sí? El tipo y la dimensión, es una sola dimensión. Si quiero crear arreglos de varias dimensiones, y todas las dimensiones, la misma cantidad de filas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, la misma cantidad de posiciones, cada dimensión con la misma cantidad de elementos, por decirlo de alguna manera, con comas, ¿ves? Y si quiero crear arreglos irregulares, a ver, ¿cómo sería un arreglo regular? Vamos a suponer, vamos a manejar nosotros arreglos de 2 dimensiones, para que se entienda mejor. Supongamos que quiero manejar un arreglo, una matriz, ¿sí? Quiero crear una matriz. Una matriz es un conjunto de vectores, ¿no? Entonces, yo, en este caso, estoy representando una matriz que tendría 3 filas, ¿sí? Fila 1, fila 2, fila 3. Bueno, sería en realidad fila 0, fila 1, fila 2, ¿no? Y tiene también columnas, lo veo como una tabla. En este caso, mi matriz tiene 2 filas, perdón, tiene 3 filas, y cada fila tiene la misma cantidad de columnas, ¿sí? Cada fila tiene 4 columnas. Esta sería la columna 0, la columna 1, la columna 2, la columna 3. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quisiera crear declarar un identificador para que apunte a una matriz de 2 dimensiones como esta, hago así. In corchetes vacíos separado por una coma. Este es un arreglo bidimensional, es decir, es una matriz. Tengo filas y columnas, 2 dimensiones. No, profe, ¿Sí? Escucho. disculpe, ¿no tendría una fila de más, una columna de más ahí? Tengo columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Y tengo fila 0, 1, 2. Estas son las filas, la dimensión fila y la dimensión Sí. columna. ¿No sería de 3×3 una Esa es una matriz cuadrada? cuadrada. Esta es una matriz, Ajá. pero le llamo regular porque Regular. regular porque cada fila tiene la misma cantidad de columnas. Ajá. ¿Sí? ¿Está? Ya cuando explique los Ok. irregulares, ahí les va a caer la ficha. Acá. Okay. Pero siempre es conveniente, ¿sí? Cuando trabajo con arreglos multidimensionales, siempre es conveniente verlos como arreglos de arreglos. ¿Sí? A ver. Por ejemplo, voy a recrear de nuevo esto que tenemos acá. Yo quiero crear una matriz, como teníamos ahí, de 3 filas y 4 columnas. Vamos, 4 columnas. Esta es la fila 0, fila 1, fila 2. Y las columnas, ¿no? Columna 0,
¿sí? Es decir, que podríamos decir que esta matriz, ¿sí?, es de 3 filas por 4 columnas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. ¿Cómo declaro eso? Yo para declarar un arreglo, ¿te acordás que poníamos el tipo, corchetes, porque era una dimensión, y el nombre? ¿Sí? Por ejemplo, Nathan. Ahora, ¿cómo digo que tengo una matriz de dos, o sea, tengo un arreglo de 2 dimensiones? ¿Sí? Tengo un arreglo bidimensional. De esta manera. Lo que dice ahí la teoría es que ponga corchetes, y como son 2 dimensiones, ¿ven? Pongo una coma. Porque acá indico que hay una dimensión y acá indico que hay otra. ¿Sí? Es como si yo después pudiera explicitar las filas que va a tener y las columnas que va a tener. ¿Sí? Y directamente el nombre, matriz. Con esto, lo único que hice fue declarar que matriz puede apuntar a un arreglo bidimensional de enteros, ¿sí? De cualquier cantidad de filas y de cualquier cantidad de columnas. Por eso es que yo después más abajo podría decir esto. Bueno, entonces matriz, ¿sí?, va a ser igual, y acá instancia. New, in, y entre corchetes digo, la primera dimensión, que son las filas, 3, son 3. Coma, la segunda dimensión, que son las columnas, son 4. ¿Vamos? Ahora bien, siempre es conveniente ver a los arreglos bidimensionales o multidimensionales como arreglos de arreglos, ¿sí? Quiere decir que yo tengo una dimensión fila, ¿sí?, de 3 posiciones, tengo una dimensión fila, 3 posiciones, y cada fila, ¿de cuántas posiciones? Si yo quiero ver a esto que hice acá arriba, a este arreglo bidimensional de 3 filas y 4 columnas, si yo lo quiero ver como un arreglo de arreglos, entonces diría que tengo un arreglo de filas con 3 filas, y cada fila apuntaría a un arreglo de ¿cuántas posiciones? de 4 posiciones. De 4 posiciones, exactamente, ¿sí? Abajo se le medio chiquito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué posición es esta de este arreglo fila? La 0. La 0. ¿Qué posición sería esta? La 1. ¿Y esta? La 2. Muy bien. ¿Y esta entonces, de este primer arreglo, qué posición sería esta? La Lo 0. mismo, ¿no? 0, 1, 2, 1, 3, 4. exactamente, 2 y 3. No tengo 4. 1, 2, 3. Perdón. Ahí está. Me fui Entonces, quiere decir, ¿sí?, que yo a los datos los voy a poder poner en cada uno de estos arreglos de la última dimensión, ¿sí? O sea que si yo quisiera guardar, por ejemplo, ¿sí?, yo acá no puedo guardar un dato, porque acá lo que espera es un arreglo de una dimensión, ¿sí? ¿Sí? En este arreglo sí puedo guardar un dato. Supongamos que yo quiero guardar, no sé, acá el número, quiero guardar el número 50, qué malo para dibujar, 56, ¿sí? Yo quiero guardar ahí el valor 56, ¿está? Entonces, ¿cómo haría? ¿Cómo se llama mi colección, digamos, mi arreglo bidimensional? ¿Cómo haría para guardar en este arreglo bidimensional, en esa posición, el número 56? Matriz, En matriz, corchete 0,3, bien, cierro corchete igual 56. sí, 56. Bien. Fíjense que es básicamente lo que ustedes están acostumbrados a hacer con matrices. ¿Qué posición sería esta de la matriz? Fila La 0, 0, 0. 0, 0. columna 0, ¿no? Esta sería fila 0, columna 1, y así sucesivamente. Fila, perdón, 0, columna 2, 2, 0, 3. 0, 3. Nosotros estamos acostumbrados a verlos así, ¿sí? Como una matriz, como una tabla.
Y ahí pusimos nosotros, acá pusimos el 56. ¿Mm? Pero podríamos ver esto también así, como un arreglo de arreglos. ¿Sí? Si es un arreglo bidimensional, hay un arreglo de filas, ¿sí? Y cada arreglo de filas apunta a un arreglo columna. ¿Estamos? Bien. Entonces, voy a compartir acá. Bien, sabemos entonces cómo declarar un arreglo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué habla de arreglos irregulares? ¿Sí? ¿Por qué habla de arreglos irregulares? Discúlpenos, vuelvo otra vez acá. Porque puede suceder, ¿sí? Que yo quiera crear algo como esto. Quisiera crear una estructura en donde cada fila podría llegar a tener distinta cantidad de columnas. ¿Sí? Yo podría tener un arreglo bidimensional, perdón, podría tener un arreglo bidimensional en donde, por ejemplo, la primera fila tenga, no sé, 3 columnas, la segunda fila tenga 4 columnas, ¿sí? Y la última fila, no sé, tenga 2 columnas. ¿Está? Eso es irregular, no es una matriz, ¿está? Ya que cada fila tiene distintas columnas. ¿Está? Y ya les voy Sí, a sí. mostrar cómo creamos esa estructura. Esto puede servir, a ver, cuando supongamos un ejemplo práctico. Para los arreglos bidimensionales regulares, por ejemplo, un ejemplo podría ser eh, el registro de lluvias diario en un mes. ¿Sí? El registro de lluvias diarios en un mes. ¿No? Entonces eh, podrían ser en las filas tener las semanas. Las filas representar las semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. ¿Sí? Y las columnas podrían ser los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de la primera semana. Y todas las semanas van a tener 7 días. ¿Me siguen? Ese podría ser el ejemplo de un arreglo bidimensional regular. ¿Sí? Cada fila la misma cantidad de columnas. Ahora, un irregular, irregular podría ser, no sé, que quiero representar eh, quiero representar lo mismo, por ejemplo, el registro de lluvias, ¿sí? De una semana o de un mes completo, pero me interesa, de la primera semana solamente registro de 2 días, en la segunda semana el registro de 5 días, y en la tercera semana el registro de los 7 días, ¿me explico? Entonces, cuando yo necesitaría eso, podría haberlo hecho con una matriz regular, y las celdas que no necesito le pongo 0, ¿sí? O un valor que indique que no necesito lecturas ahí, o tranquilamente creo un arreglo irregular para poner los datos que necesito realmente, ¿sí? Y no tener espacios vacíos, celdas vacías ocupando espacio en memoria. ¿Ah? Y a ustedes seguramente se les van a ocurrir 1000 ejemplos más para un arreglo irregular, ¿no? Lo importante es que para que puedan entender el manejo de arreglos, tanto regulares, bidimensionales o irregulares bidimensionales, lo vean siempre como arreglos de arreglos. ¿Sí? Bueno, y acá está el ejemplo que habíamos dicho. ¿Sí? Si para nosotros poder crear un arreglo unidimensional, poníamos, lo declarábamos primero y después de new poníamos el tamaño, bueno, para un bidimensional, por ejemplo, bueno, lo mismo, lo que vimos recién. ¿Sí? Corchetes vacíos con una coma, indicando que hay 1, 2 dimensiones, y del otro lado del new, el tamaño de la primera dimensión y el tamaño de la segunda dimensión. Eso es para los arreglos regulares. ¿Sí? Bidimensional. Ahora, ¿qué pasa con los arreglos irregulares? Pero bueno, vamos a trabajar, a eso quería llegar yo, a trabajar un poquito, ¿sí? Con los arreglos. Nosotros sabemos hasta acá, ¿sí? Vamos a hacer esto así.
Acá tenemos un arreglo unidimensional, no caben dudas, ¿no? Y que si yo lo quisiera recorrer, lo más adecuado es ¿qué sentencia? Para poderlo recorrer. ¿Qué estructura es la más adecuada para poder recorrer el arreglo? Un for. Un for, ¿sí? Un for. Entonces yo podría hacerlo así. For, ¿sí? El nombre, usar un índice, por ejemplo, int, y que arranca en 0, decirle que i sea menor al largo del arreglo, que en este caso podría ser que sea menor a 3, o usar, siempre es aconsejable, dijimos, el Number.length. largo, length. El incremento de ese índice ya lo podría recorrer. Mostrando los valores. Vamos a poner lo que hay en numbers, ¿sí? Y el índice que quiero ver. Y. Entonces, cuando numbers vale 0, me va a mostrar el 40. Perdón, cuando i vale 0, me va a mostrar lo que hay en la posición 0 del arreglo, que sería el 40, cuando vale 1 el 50, cuando vale 2 el 70. Yo ejecuto esto. Eso es lo que debería aparecer. ¿Sí? Bien. Ahora, supongamos, ¿sí? Que lo vimos también, en este caso, fíjense, que creamos el arreglo y después lo inicializamos, ¿sí? Después lo inicializamos con esos 3 valores. Esto mismo, ¿se acuerdan que lo podríamos haber hecho de qué otra manera? De qué otra manera yo podría haber dicho que number es un arreglo con esos 3 elementos, 40, 50 y 70. ¿De qué otra manera lo podríamos haber hecho? Como que esto yo lo comento. ¿De qué otra manera yo podría haber dicho que numbers tiene 3 elementos que son el 40 en la primera posición, el 50 en la segunda y el 70 en la segunda, en la tercera? Ajá, así. Bien. O sea que yo podría poner acá, ¿qué cosa? Entre llaves, los elementos. Entre Es decir, el llaves, primer los elemento, elementos. 40, 40, 50 50, y 70. 70. Punto y comas. ¿Sí? Pero hay un problema, porque acá tengo que explícitamente decirle que es New, arriba de enteros, enteros. Y corchete. No hace falta que ponga el tamaño. ¿Sí? Yo puedo poner 3 si quiero. ¿Está? Puedo poner 3, pero si no pongo el tamaño, va a tener 3 posiciones. ¿Sí? Algo que no aclaro ahí en la presentación. Entonces, en este caso lo creé y lo inicialicé. ¿Ven? Que sucedió lo mismo que lo que hice acá. Acá creé el arreglo y lo inicialicé. Inicialicé cada una de sus posiciones. Acá en este caso hice todo en un solo paso. Hemos creado el arreglo y lo hemos inicializado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a suponer ahora que lo que queremos es lo siguiente. Yo esto todo lo voy a comentar. Así trabajamos más cómodos. Vamos a poner por acá. Estoy dentro del main. Estoy probando todo esto dentro del main. Vamos a suponer que ahora lo que quiero hacer es esto. Quiero crear una matriz. O sea, quiero crear un arreglo bidimensional. Pero estoy buscando para dibujar acá. Quiero crear, ahí no sé si lo ven. Lo vamos a hacer así. Muy sencillo. ¿Sí? Y acá quiero que tenga el valor 45. Acá quiero que tenga el valor 67. Y acá quiero que tenga el valor 70. En esta otra fila quiero que tenga el 33. Acá el 4. Y acá, no sé, el número 54. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene esta matriz? ¿Cuántas filas tiene? 2 filas. 2 filas. Y cada fila tiene 3 3 columnas, ¿no? columnas.
Entonces, pásenme, vamos a suponer que le vamos a llamar matriz a esto. ¿Cómo declararía esta matriz? ¿Y cómo la crearía? ¿Cómo declararía y crearía la matriz que tiene 2 filas y 3 columnas? Y son enteros lo que guarda. Hácenlo por el chat, si quieren. Carlos me dice, mira, yo... Que quería bajar de línea, y cuando Y apreté se mandó el mensaje, sí. se mandó el mensaje. Bien. Ahí la declaró. Puedo crearla en el mismo paso, ¿eh? Yo podría decir igual a, y ahí te pondría. Igual a. Por ahí, Juan Pablo. Ahora, new, in, pero de este lado ya tengo que poner el tamaño. ¿Sí? ¿Cuál sería el tamaño de la primera dimensión de la fila? 2, 2, y el tamaño de la 3. dimensión de las columnas. 3. ¿Te das cuenta, Juan? Ya de este lado, después de new, tengo que poner sí o sí el tamaño. ¿Sí? Las filas y las columnas. Perfecto. Ahora, ¿cómo haría para guardar el 45, por ejemplo, en la posición en la que está? ¿Cómo haría para guardar el 45? De acuerdo a lo que ven en el dibujito acá abajo a la derecha. Uno diría que en la matriz, en esa posición, guardo el 45. Y matriz 0, 0, Matriz, corchetes, 0,0, 0, 0, ¿no? Voy a guardar 45. Y así. 45, ¿no? Y para guardar el 33, ¿en dónde está? Matriz 1, 0, La fila 1, columna 0, y ahí está el 33. 33. ¿El 67 en dónde estás? ¿Dónde está? En la 3, 3. El 67. En la 02. En la 02. Al lado. 01. 01, perdón. 01, ahí está el 67. ¿Sí? Y el matriz, ¿no? 02, ahí está el 70. ¿Sí? Ahora la pregunta es, pero yo no podría hacer, y así podría guardar todos los valores, ¿no? Pero yo no podría hacer algo como esto, ¿sí? Inicializarla ya. Sí, podría hacerlo. Podría hacerlo. A ver, vamos a intentar. De declarar la matriz y ya crearla con esos elementos, ¿sí? A ver, voy a comentar estas líneas. Las comento. Y acá yo podría decir que entre llaves y acá empieza la matriz. ¿Y cómo digo la primer fila? Llaves, esa es la dimensión de la primera fila. Coma, llaves, la dimensión de la segunda fila. La primera fila tiene los valores 45, 67, 70. La segunda fila tiene los valores 33, 4 y 54. ¿Sí? Fíjense que si yo acá también borro esto, él debería saber que son 2 filas porque hay 2 conjuntos de llaves. ¿Sí? Esto representa que la dimensión fila tiene 2 filas, hay 2 conjuntos de llaves. Y que cada fila tiene 1, 2, 3 elementos. 1, 2, 3 elementos. ¿Sí? Recreo de la misma manera esto. ¿Está? Ahora, supongamos que yo quiero mostrar todos los elementos. Yo quiero recorrer esta matriz, ¿sí? E ir mostrándolos así por fila. Quisiera mostrar 45, 67, 70, baje, 33, 4 y 54. ¿Sí? ¿Qué necesitaría hacer ahí para recorrer la matriz? ¿Qué estructura sigue siendo adecuada para recorrerla? Para iterar sobre ella. El for sigue siendo adecuado. Pero en este caso, ¿me bastaría un solo for? No, 2. No. Necesitaría 2 for, ¿sí? Uno para iterar sobre las filas, ¿sí? Y el otro por las columnas. Yo podría recorrer esta matriz de distintas formas, para que la entiendan. Yo podría pararme en una fila y recorrer todas las columnas de esa fila. Pararme en otra fila luego y todas las columnas de esa otra fila, ¿sí? Lo podría recorrer por fila.
O al revés, me podría parar en una columna y recorrer todas las filas de esa columna. Me paro en otra columna, ¿sí? Lo que vamos a hacer es esto, vamos a recorrerlo por fila, ¿sí? Es decir, vamos a usar un for que recorra las filas. Entonces, el for que va a recorrer las filas, ¿cuántas filas va a recorrer? 3. ¿Cuántas filas? Ah, filas 2. 2. Y el for que recorre las columnas, ¿cuántas columnas tiene que recorrer? 3. 3. Ahora, yo quiero que por cada fila recorra todas las columnas. Entonces, lo que tengo que hacer es anidar los for. Anidar los for. ¿Sí? Y acá yo haría algo así. Haría un for, ¿sí? Para las filas. For, vamos a poner I, F, para las filas. Que arranque en 0. Y las filas tienen que ser menor a ¿cuánto me dijeron? ¿Cuántas filas son? 2. ¿Sí? F más más. Bien. Ahora, yo sé que esto va a pasar 2 veces por acá. Ahora, yo quiero que por cada vez que pase, recorra todas las columnas. Entonces, anido con otro for. Para las columnas. Voy a poner C para las columnas. Y las columnas tienen que ser menores a ¿qué? A 3. A 3. Bien. Coma, C más más. Ahora sí, esto va a trabajar de esta manera. Por cada vuelta de este for, va a ser 3 de estas. Otra vuelta de acá, 3 de estas. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora, ¿cómo haría para profe. mostrar los elementos? ¿Qué sentencia pondría acá para ir mostrando los elementos? Console write line. Espera que no te cualquier. Bien. Write line. Y ahora... Matriz. Corchete. F, C. Coma C. Perfecto. Fíjense, ¿sí? Eso sería lo suficiente para mostrarme todo, ¿no? Lo que quiero borrar, necesito casi, ¿no? Me entorpezco. Vamos a ejecutar esto. Y fíjense qué sucede. Voy a explotar. No debería. Pero ven que muestra uno debajo del otro, ¿eh? Uno debajo del ¿Me otro. muestra los elementos? Sí, me muestra los elementos. Perfecto. Eso es lo que tengo dentro de la matriz. 45, 60. ¿La ven en la ventanita? 45, 67, 70, 33. Pero si quiero que los muestre así, por fila. Un write. Claro, en lugar de usar write line, acá vamos a poner write. Write, para que los muestre uno al lado del otro. Y le voy a concatenar a esto unas comillas con espacio para que haga un espacio entre medio. ¿Sí? ¿Y en dónde pondría el write line para que haga un salto de línea? Afuera del for. De este primer for, ¿no? Fuera de este for, ahí podría ser un console, pero será write line, y ahí el salto de línea, porque muestra un espacio en blanco es suficiente. ¿Sí? Entonces, este write va a mostrar los elementos uno al lado del otro. Cuando sale de este for, salta un renglón abajo, vuelve a entrar ahora con la otra fila y hace lo mismo con toda esa columna de esa fila. Entonces los vería como los tengo en la matriz. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Ahora bien. Profe. Sí, escucho. ¿Y si le quisiera poner los índices? ¿Cómo si le quisiera poner los índices? Por ejemplo, que me muestre 0, 1, 2, 3. Bueno, podría poner acá acá podría poner un console write line que diga, no sé, fila tanto, fila F, ¿sí? Y en el otro la columna podría ser. Ajá, y adentro del otro la columna. Ajá. Podría ser. A lo que yo quería llegar es a esto. Yo acá estoy poniendo explícitamente la cantidad de filas que tiene esta matriz. ¿Sí? Puse 2.
¿Ah? Pero podría suceder que esta matriz viene por parámetro de algún método y yo no conozco el tamaño que tiene. ¿Sí? Entonces, puedo hacer lo mismo que con el arreglo. En lugar de poner 2, yo podría pedirle chmatriz.len, y lo que me devuelve el len en un arreglo bidimensional es la cantidad de filas que tiene. ¿Sí? Esto me va a decir que tiene 2. A la pipetoa. ¿Y ahora cómo hago para saber de esa posición, ¿sí? ¿Qué longitud tiene el arreglo que estoy recorriendo? O sea, si yo recuerdo que los arreglos bidimensionales son arreglos de arreglos, yo ahora puedo pedirle que cuando se pare en la posición 0, ¿sí? En la dimensión 0 de la dimensión columna, de la dimensión fila, me diga el largo que tiene el arreglo al que está apuntando esa dimensión fila. Si yo me acostumbré a verlo como arreglo de arreglo, y me va a resultar fácil decirle, bueno, entonces acá tiene que ser menor a qué. Y bueno, de matriz, corchetes, F. ¿Sí? Cuando yo hago matriz, corchete F, me estoy refiriendo a la dimensión fila. ¿Sí? Cuando F vale 0, estoy parado en la posición 0 de la dimensión fila. Esa posición puede apuntar a un arreglo. Entonces yo pongo ahí, punto len, me debería poder devolver. Ay, ¿qué pasó? El largo de la ¿qué? No le gusta. Punto. Posición F. Punto len. Bien. Bueno, entonces, por ahora vamos a hacer así, dijimos. Vamos a poner el índice, vamos a poner la cantidad de elementos de fila y la cantidad de columnas hacia mano. Hasta que ahí yo chequeé después el len, cómo lo podemos usar, para que dinámicamente me devuelva por cada dimensión las filas que tiene y las columnas que tiene. ¿Sí? Ahí lo voy a chequear. Ahora bien, supongamos, ¿sí?, que ustedes quieren hacer lo siguiente. La idea es crear una matriz que tenga este tamaño, con estos elementos. Eh, 59, 3, acá 22, 34 y acá 20. Y lo que quiero que hagan es lo siguiente. Una vez que crean la matriz con esos elementos, recorrer y mostrar, como es una matriz cuadrada, la diagonal principal. ¿Sí? Solamente visualizar los elementos de la diagonal principal. ¿Se entiende? Bien. Así que les doy 10 minutitos para que lo hagan. Y lo charlamos. Acá el compañero tiene la matriz. ¿Tengo un problema de conflicto? Sí, tengo yo. Bueno, acá el compañero pasó el código. Esta matriz de enteros tiene una fila, 2 filas, 3 filas, perfecto. Y los valores que deberían aparecer son los de la diagonal principal, 45, 59 y 20, ¿no? Los valores 45, 59 y 20 de la diagonal principal. Entonces, bueno, el único error acá es el igual. Sí, sí, lo vi, el igual. Ese es el error. Y vos le dijiste, bueno, él dice, mira, noté esta coincidencia, que, a ver, ¿en qué posición está el 45? ¿En qué fila? 0, 0. 0, columna 0. Este está fila 1, columna 1, y este está en la fila 2, columna 2. O sea, coinciden los números de fila y de columna.
¿Ya? Entonces, por lo tanto, yo podría haber usado un solo for, ¿sí? Pero él dice, no, yo voy a usar 2 fores anudados, que son 3 filas por 3 columnas, una matriz cuadrada. Entonces él dice que cuando coincide el número de fila con el número de columna, muestra el valor, ¿no? De esa fila y de esa columna. Y yo compilo y ejecuto, dijimos 45, 59 y 20. Acá. Ah, el otro error es acá, en el for que interno, SC, es incrementado. Habías puesto una F, era CC. Sí, es que copié el for de arriba. Está bien. Ahí, 45, 59, 20. Funcionó perfecto. Ahora ¿sí? sí. Si no, podría haber usado un solo for. ¿Sí? Como tiene la misma cantidad de filas que de columnas, podría haber utilizado un solo for. ¿Sí? Un solo for. Entonces acá directamente muestro el F va a ir 0, 1, 0, 1, 2. Entonces FF es una misma variable del for de fila para la Claro, columna. Entonces con una sola iteración también la podría haber mostrado, ¿no? más ¿Se fácil. entendió ahí? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué pasa con los arreglos bidimensionales irregulares? ¿Sí? ¿Qué pasa con los arreglos bidimensionales irregulares? Supongamos que lo que queremos hacer es... ahora vamos a seguir acá la diapo. ¿Qué pasa con los arreglos unidimensionales irregulares? Cuando son irregulares, ¿sí? Marco la dimensión que van a tener, si tienen 2 dimensiones, filas y columnas, pero son distintas la cantidad de columnas, pongo los corchetes así separados. ¿Sí? Y para crearlos, ¿sí? Lo puedo hacer de esta manera. ¿Sí? Para crearlos, puedo hacerlos de esta manera. Vamos a hacer con código porque ahí está medio estrambólico. Acá. Vamos a suponer, voy a comentar esto. Vamos a suponer que nosotros queremos crear así. Queremos crear un arreglo bidimensional irregular en donde la primera fila tenga un número de columnas diferente a la de la segunda. ¿Sí? Vamos a suponer. Y de 2 filas, para no hacerlo tan largo. La primera fila que tenga 3 columnas y la segunda fila que tenga 4 columnas. ¿Sí? Vamos a suponer esto. Y vamos a guardar enteros. Y queremos que también se llame, le vamos a poner números. ¿Sí? Porque ya no es una matriz. Entonces, según la teoría, dice que nosotros tenemos que declararlo de esta manera. Enteros, corchete para una dimensión, corchete para otra, ¿sí? Ya que son arreglos de arreglos. El nombre, ¿sí? Y para crearlo, hago new. ¿Y qué pasa? New int. ¿Qué pasa? Si yo pongo corchetes, corchetes, ¿no? En este caso me encuentro... Parece que tampoco está la buena herramienta para dibujar, vamos a poner más grande. Así que yo puedo declarar un arreglo de arreglos, llamado números, y para crearlo igual new números, perdón, new int, el tipo, corchetes para la primera dimensión, corchetes para la segunda dimensión. Ahora, en este caso, ¿sí? Si yo pusiera en la primera dimensión, no sé, 2, y en la otra dimensión 3, le estoy diciendo que tiene 2 filas y cada fila 3 columnas. ¿Sí? Pero no tienen todas las filas 3 columnas. Yo no sé cuántas filas tiene cada columna. Entonces, no pongo la segunda dimensión, ¿sí? La pongo vacía. ¿Ah? Entonces, solamente he creado el arreglo de la dimensión fila. Solamente queda creado el arreglo de la dimensión fila, ¿sí? Con 2 posiciones.
Ahora lo que voy a tener que hacer manualmente es decirle que esta primera fila apunta a un arreglo de 3 posiciones y esta segunda fila apunta a un arreglo de 4 posiciones. Así que después lo que tendría que hacer es decirle que en números, ¿sí?, en la dimensión fila 0, le guardo un arreglo de enteros de una dimensión de 3 posiciones. ¿Se entiende? Y en la dimensión de las filas 1, guardo un nuevo arreglo de enteros de 4 posiciones. ¿Estamos hasta ahí? A ver si es cierto. Venimos para acá y me dice, bueno, declará que tenés un arreglo de 2 dimensiones, se llama números, ¿sí? A crear, new int. La primera dimensión tiene 2 filas, tiene 2 posiciones, la segunda no sé todavía. Ahora voy a decir, en el arreglo números, en la dimensión 0, le voy a asignar arreglo de enteros de 3 posiciones, ¿sí? Era la idea. Y en el segundo de 4. Arreglo números, posición 1, voy a asignar arreglo de enteros de 4 posiciones. ¿Sí? Entonces ahora lo manejo como si fuese un arreglo bidimensional común y corriente. O sea, si yo quiero guardar un valor, ¿sí?, en una dimensión, en una posición, supongamos que acá quiero guardar el número 76. ¿Sí? Acá quiero guardar el 76. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. El 76 estaría en la fila 0, ¿sí?, en la posición 0 de la dimensión fila, y la dimensión columna estaría en la 1, perdón. Ay, Dios. Esto sería 0, esto sería 1, y esto sería 2. ¿Sí? Entonces, en la posición fila 0, posición columna 2, tengo el 76. Entonces, para hacer esa asignación, números, en la posición 0, columna 2, guardo el 76. ¿Sí? En el caso de que tengo arreglos de arreglos, o arreglos irregulares, la forma de hacerlo sería esta, ¿no? Entonces, ahora sí, si yo quiero recorrer este arreglo, ¿sí?, yo podría hacer un for para las filas, lo mismo, f igual a 0. Las filas tienen que ser menores a 2, porque sé que son 2 filas. ¿Sí? Más. Ahora, el problema los tengo con las columnas. ¿Sí? El problema los tengo con las columnas. Entonces, en el segundo for, el de las columnas, ¿sí?, que arranca en 0, el contador, y si yo pongo menor a 3, no todas tienen 3 filas, hay algunas que tienen más. ¿Sí? O si pongo 4, no todas tienen 4, algunas tienen menos inclusive, va a dar error. Entonces, yo le quisiera decir que en mi arreglo números, en la posición que en este momento esté parado, en la fila en la que esté parado, dame la longitud. La longitud. Dame la longitud. ¿Sí? Y coma, C más. Entonces, cuando esté en la fila 0, ¿sí?, voy a obtener acá la cantidad de columnas que tengo en la fila 0. Cuando esté en la fila 1, la cantidad de columnas que tengo en la fila 1. Y acá puedo mostrar los elementos. Console.writeLine. Acá vamos a hacer lo mismo. Write, que me muestre lo que hay en números. Lo que cambia es la forma en la que los accedo. ¿Ven? Corchete para la fila, corchete para la columna. ¿Sí? Sale del for. Y acá podría ser un console.writeLine para que haga el salto de línea, ¿no? Cuando ejecuto, voy a hacer una cosa.
que muestre elementos espacio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando creo un arreglo, cada posición se inicializa, cuando yo creo el arreglo, cada posición se inicializa con sus valores por defecto? Como este es un arreglo de números, ¿sí? Números enteros se inicializan con ceros, ¿sí? Es decir, en este arreglo, cuando lo cree, cada posición va a tener un 0. ¿Sí? Se inicializa primero así, todas con 0. Después yo explícitamente le puse acá un 76, o sea que el 0 acá no lo tengo más. O sea que voy a tener en la primera fila 0, 0, 76, 0, 0, 0, 0. A ver. Ejecuto. ¿Sí? 0, 0, 76 y todas las demás en 0. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué quiero que hagan ustedes? Lo siguiente. Basados en esto, van a crear un arreglo bidimensional irregular. Este. Fila. Otra fila. Quiero que lo inicialicen. Este tiene 3, este tiene 4 y este tiene 2. Vamos a poner que tiene 2. Bueno, quiero que lo inicialicen con estos valores. Acá, 15, 20, 25, 30, 35, ya se habrán dado cuenta del patrón, 40, 45, 50. Es decir, quiero que con estos datos, ¿sí? Y después lo muestran si quieren. Pero me conformo con que lo creen y lo llenen automáticamente. No es necesario que me los muestren por pantalla. ¿Sí? Yo les doy 10 minutitos para que lo hagan. Que ustedes no escriban el 15, el 20, el 25. La idea es que se generen automáticamente esos valores y se los asignen a esas posiciones en la regla. Esa es la idea. ¿Sí? O sea, lo que queremos es esto. Crear este arreglo bidimensional, irregular, que se llene automáticamente con estos valores. ¿Sí? Si quieren nos muestran. Me conformo con ver después el código que llene. Nada más. Automáticamente. Ustedes no tienen que escribir el 15, no tienen que escribir el 20, se tienen que generar de alguna manera automáticamente. La creación sería algo así, ¿no? Que es un arreglo bidimensional, conozco las filas, no sé las columnas, y luego cada fila con cuántas columnas, ¿no? Yo me perdí ahí. A ver, vamos Porque a chequear. son... Bueno, ahí pasó todo él. Ahí lo comparto. ¿Qué pasó? Bien. Vamos a ver la creación. Con respecto a la creación, tienen que ser 3 filas, perfecto, y no sé, las columnas son todas distintas, por eso vacío. La fila 0 tiene 3 columnas, la fila 1 tiene 4 columnas, la fila 2 tiene 2 columnas, ¿sí? Luego él de alguna manera, bien, él se dio cuenta que los valores van de 5 en 5, siguen una escala, entonces creó un contador, ¿sí? Creó un contador llamado incremento que arranca en 15. Y él va recorriendo las filas, que son 3, ¿sí? Las filas que son 3, y por cada fila las columnas. Bien, acá, el único error acá es que es matriz, pero el largo de cada fila, ¿sí? De cada fila, el largo de todas las columnas. Entonces él dice que el matriz, en la fila F, columna C, guarda lo que tiene incremento.
primera vez guardará un 15, la segunda vez se incrementa de 5 en 5, 20 y así sucesivamente. Y mientras los va guardando, los va mostrando. ¿Sí? Compilo y ejecuto. ¿Sí? 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, este sería el ejemplito de código de cómo podrían hacer lo siguiente. Crear ese arreglo bidimensional irregular y cómo llenarlo automáticamente con datos. El único error acá era para las columnas, era pararse en la matriz en la dimensión fila y Claro, por claro. cada fila el largo. ¿Sí? Porque si yo no pongo la dimensión, me da la cantidad de elementos que tiene. ¿Sí? Así la Claro, cantidad de me da elementos. una matriz cuadrada justo coincidente. Claro. Ujú. Y lo mismo acá, si yo pongo, a ver, yo pongo matriz punto len, ¿qué onda? Estoy en la misma, a ver si la cantidad me da los elementos total. Ahí está. Cuando es así regular, ¿sí? Cuando es así irregular y pongo matriz punto, me da la cantidad de elementos que tiene esta primera dimensión. 3. ¿Sí? Entonces así sí puedo recorrerlo de esta manera. El matriz punto me dice que tengo 3 filas. Y el matriz subíndice fila punto me dice el largo que tiene cada arreglo al que apunta cada fila. ¿Sí? Ahí lo podría optimizar un poquito más. Bien. Me dice si el motor tiene daño, qué daño tiene el motor. Pero no Ah, lo bien. pedía el ejercicio, pero No, vale. Vos le pusiste un yo nivel de lo, yo desgaste. lo puse para ver si me Sí, sí, sí. funcionaba porque empecé a probar todos los casos. Está bien. Y como el Sí. conducir, en el conductor, el conducir te devuelve un auto, está Ujú, bien. Bueno, y es el mismo auto que le estás pasando por parámetro, claro. que es el Audi. A ver, hazte un recorrido de vuelta, por favor, por auto, porque no estaba grabando. Ahí el avanzar, que lo habíamos chequeado. Y cuando, bien, no cumple con alguna de esas condiciones, no Claro, el nivel de gasto no supera, no es menor a 5 exacto. o no hay cantidad, lo apaga. Bien. Y Lo agarro y lo bien, en apago. esos estados devuelve el menú. Me devuelve -1, entonces en el conductor, acá no se me cumple esta condición y me sale de igual. Y te sale de ahí. Bien, bien. Bueno, y en el Y me UML, sale, y me puede llegar a salir, por si yo tengo, por ejemplo, aquí 500 litros de combustible, me va a salir por el desgaste sí, del motor. claro. O sea, puede Me salir va, porque se claro, desgastó, me va a salir por el desgaste del motor y si o yo porque tengo está menos, apagado, claro, o que no y te me alcanza el va, combustible, exactamente, ¿no? Bien, exactamente. bien. Y para calcular el nivel de desgaste, ahí en la línea 41, lo que vos hiciste directamente a los kilómetros recorridos, que es un acumulador, que veo que en la línea 39 le va sumando los kilómetros, a kilómetros recorridos le va sumando los kilómetros que va haciendo, Ajá, y el nivel de desgaste es los kilómetros recorridos dividido en 1000. Perfecto. exacto. Y el... Muy bien. Muy bien. Bueno,